Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Te saluda el pastor y ministro Yamal Salem. Saludamos a todos nuestros amados televidentes que están en sintonía de su programa El Kairos de Dios en este día, el día que hizo el Señor. Queremos saludarle, queremos bendecirle a usted que nos está viendo aquí en la ciudad de Houston, usted que nos está viendo en cualquier lugar aquí en los Estados Unidos, en lo que es Miami, en Florida. Queremos saludarle en esta preciosa hora, ahí en Orlando, en Kissimmee, en Daytona Beach, en los diferentes lugares, ciudades allá en la Florida donde está llegando esta señal. Queremos saludarle, queremos bendecirle en este día, usted que nos está viendo aquí en los Estados Unidos, y a todos aquellos hermanos que nos miran fuera de las fronteras de los Estados Unidos, en todo lo que es el Caribe, Centroamérica. Queremos saludarles en esta preciosa mañana y saludar a todos y a cada uno de nuestros amados televidentes que siempre están reportando la sintonía de su programa El Kairos de Dios, y saludar también a aquellos que nos siguen a través de la internet en diferentes naciones, en diferentes continentes, a través de la señal de Nación TV, a través de la página web de Nación TV, www.naciontv.org. Queremos saludarle en este día, bendecir su vida, bendecir su familia, decirle que este es el día que hizo el Señor. Es un día de alegría, es un día de gozo y un día de victoria. Y usted que nos ha sintonizado por primera vez, quiero decirle, no es una casualidad. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana que nos está viendo en esta mañana. No esté triste, no esté desesperado, porque hoy Dios tiene una palabra que va a levantarlo, que lo va a animarlo, que lo va a fortalecer, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es maravillosa. Unos programas atrás estuvimos compartiendo acerca de la oración, acerca del bosquejo de la oración. Cuando hablamos acerca de la oración, es un recurso inagotable, la oración, y la oración tiene que ser parte de nuestra vida. La oración tiene que ser parte de nuestra comunión con Dios. La oración tiene que ser parte a diaria de nuestro caminar en esta tierra. Y cuando hablamos acerca de la oración, hay personas, hay creyentes que quizás no saben orar, no saben interceder, no saben cómo presentarse ante Dios. Hay personas que me dicen, pastor, solo tengo 5 minutos. Y a los 5 minutos no tengo nada que decir. A los 5 minutos se me terminaron las palabras. Hay otros que quizás dicen, pues yo cuando quiero ir a orar me duermo y en eso reacciono. ¿Por qué razón? Porque la carne es débil, la carne no quiere orar. La carne lo que quiere es satisfacer los deseos de la carne. Pero dice la palabra que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces hay una batalla, hay una lucha en la vida del creyente. Yo quiero llevarlo en esta hora a compartirlo un poco acerca de eso. La vez pasada estuve compartiendo acerca del bosquejo de la oración, acerca del Padre Nuestro, cómo nosotros debemos de venir ante Dios a interceder, cómo nosotros tenemos que venir delante de Dios a orar, a buscar la presencia del Señor, y que el reino y que el gobierno de Dios sea establecido en nuestra vida. Y yo quiero llevarlo en esta hora a una enseñanza, siempre tocando el tema de la oración, siempre tocando el tema de la intercesión. Y dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 16, dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El apóstol Pablo mencionaba esta palabra y decía lo siguiente, dirigiéndose a los corintios, a la iglesia de los corintios, en la segunda carta que él escribe a los corintios en el capítulo 4, en el verso 16. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior día a día se va renovando. ¿Qué era lo que Pablo nos estaba diciendo? ¿Qué era lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia de los corintios? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros esta mañana? En pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo esta mañana, que el hombre exterior se desgasta, pero
pero hay un hombre interior dentro de nosotros, ese hombre espiritual que día a día se va renovando. Cuando habla Pablo acerca de que el hombre exterior, el hombre que está por fuera se desgasta, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, se agotan. Yo le puedo dar un ejemplo, una persona que quizás se levantó esta mañana y dice, pues he estado buscando, he estado tocando puertas, he estado buscando trabajo, he estado buscando contratos para mi compañía, he estado haciendo esto, he estado haciendo lo otro, pero no ha sucedido absolutamente nada. Y llega un momento que esa persona se siente agotada, esa persona se siente, quizás hay momentos se siente frustrada. ¿Por qué? Porque ha hecho muchas cosas y ese recurso natural, ese recurso quizás dice yo tengo contacto, yo tengo amigos, pero nada ha sucedido y quizás esos contactos se terminaron, se acabaron y no sucedió absolutamente nada. Y el apóstol Pablo decía lo siguiente, los recursos exteriores, los recursos naturales se agotan, pero hay un recurso interior dentro de nosotros como hijos de Dios que dice la palabra que vamos renovándonos día a día. Y mire qué interesante, dice, por tanto no desmayamos. Cuando nosotros como hijos de Dios sabemos que hay un recurso en nuestro interior y es esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de que nosotros busquemos a Dios en la intimidad. Yo he compartido en algunas ocasiones acerca de este tema, acerca de la oración, y sé que hay momentos en que hay oraciones congregacionales donde nos reunimos en la iglesia y oramos, hay reuniones en las cuales nosotros nos reunimos en nuestra casa con nuestros hijos y oramos, hay momentos en que nos reunimos con nuestra pareja y oramos juntos, hay momentos que usted se puede reunir con algún hermano o hermana y oran juntos. Hay momentos en los cuales nos reunimos en un grupo de personas y oramos juntos, pero hay una oración en la intimidad. Hay una oración como estuvimos enseñando acerca de buscar esa intimidad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dejó establecido ese modelo, ese bosquejo de oración. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos tener una intimidad con Dios. Y Pablo decía, no desmayamos. ¿Por qué? Porque sabemos que los recursos físicos, los recursos que están afuera se agotan, se van a terminar, pero los recursos de Dios son inagotables. Dios es una fuente inagotable y usted puede buscar a Dios en su intimidad, usted puede buscar a Dios en lo secreto y usted va a recibir la recompensa de parte de Dios para su vida. Y mire lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si usted en este momento me dice, yo estoy pasando una situación difícil, yo estoy pasando un desierto, yo tengo necesidades grandes, tengo problemas en mi matrimonio, pues dice la palabra de Dios, cuando usted entiende que quizás usted ha tratado de cambiar a su esposo, ha tratado de cambiar a su esposa, ha tratado de cambiar a sus hijos y usted me dice, no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, usted, el recurso natural, la fuerza humana se agotó, pero hay un recurso dentro de usted como hijo de Dios que es el recurso espiritual y esa es la comunión que usted tiene con Dios y ese recurso es un recurso inagotable, es una fuerza que viene lo más profundo de su vida, de su corazón y dice la palabra porque esta leve tribulación, ¿qué es lo que produce la prueba? ¿Qué es lo que produce la aflicción? ¿Qué es lo que produce quizás el momento de la necesidad en la vida de un hijo de Dios? Pues produce un peso más de gloria. En pocas palabras, usted no va hacia abajo, sino que usted va creciendo espiritualmente. Y mire lo que dice la palabra del Señor, el mejor modelo de la oración es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero llevarlo al libro de Marcos, al capítulo, Marcos capítulo 1. Vamos a ir a Marcos capítulo 1 y mire lo que la palabra de Dios nos enseña en este día. Marcos capítulo 1 nos enseña la palabra del Señor. Marcos 1 en el verso 35 dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, a pesar de que se acostaba a altas horas de la noche, ministrando, sanando, salvando, hablando, enseñando. Sabemos que el ministerio de Jesús fue un ministerio que
impactó las multitudes, impactó pueblos, ciudades completas. La gente lo buscaba y la gente venía a él, la gente venía y se acercaba a él y él sanaba a los que estaban enfermos, liberaba a los que estaban cautivos y oprimidos y daba las buenas nuevas de salvación. Entonces, algunos se preguntarán, ¿tendría tiempo Jesús para orar? ¿Tendría tiempo Jesús para tener comunión con Dios? Claro que sí. El éxito del ministerio de Jesús fue que Él tuvo comunión con el Padre. Y hay personas que me dicen, pues yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para buscar al Señor. Y eso es lo que el enemigo, eso es lo que Satanás te ha hecho creer a ti, amado televidente, amado hermano y hermana, y a un ministro, que quizás en ese momento en que estás ministrando, o quizás estás haciendo el trabajo para Dios y estás aconsejando, estás pastoreando, no sé en qué área estás sirviendo al Señor. Una de las cosas que he aprendido es esto. Una cosa es tu trabajo con Dios, lo que tú haces para Dios, y otra cosa es tu comunión con Dios. No tiene nada que ver. Una cosa es tu comunión con Dios y otra cosa es lo que tú haces para Dios. Entonces, nosotros necesitamos tener comunión con Dios, nosotros necesitamos tener esa intimidad con Dios. Usted que nos está viendo en este momento, usted necesita tener esa comunión con Dios. Y dice que muy de mañana, mire, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y cuando él descendía a esos lugares donde él oraba, las multitudes venían, los que estaban enfermos eran sanados, el poder de Dios se manifestaba. Todo era el fruto de la oración, era el fruto de una comunión con Dios. Y más adelante nos encontramos aquí en Marcos, en el capítulo 6, en el verso 45, escuche bien esto: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y mire lo que dice aquí, lo siguiente: Jesús hacía tantos milagros, tantas maravillas, la gente estaba impresionada de lo que Jesús estaba haciendo. Y dice en el verso 45 lo siguiente, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar e ir a la barca delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él se quedó despidiendo a la multitud. Verso 46, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Después que despidió a la multitud, se fue al monte a orar. Esa era la vida de Jesús, la oración. Y es el mayor modelo que nosotros tenemos acerca de nuestro Maestro. Él tenía intimidad con el Padre. Aún siendo el Hijo de Dios, Él tenía intimidad con el Padre. Y uno de sus discípulos en cierta ocasión le pregunta, y usted lo puede encontrar esto en el libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos se dieron cuenta de la intimidad que Jesús tenía con el Padre. A pesar de que Jesús hasta altas horas de la noche, ministrando a multitudes, ministrando a cientos de personas, Él siempre tenía un tiempo para tener intimidad con el Padre en oración. ¿Y qué es oración? Oración es hablar con Dios. Oración es tener comunión con el Padre, y Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Usted no puede venir a decir, yo no tengo tiempo, es que yo paso trabajando, es que yo paso agotado. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso, porque sabemos que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener esa comunión con Dios. Y mire lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en Mateo capítulo 26, cuando Jesús va ahí al Getsemaní. Mire lo que sucede, mire lo que acontece. Dice la palabra aquí en Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es muy interesante esto porque en el verso 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Pero cuando Jesús le dice esto a sus 12 discípulos,
tomó él a Pedro, a Zebedeo, y comenzó a entristecerse. Tomó a 3 discípulos, 2 hermanos y a Simón Pedro, y les dijo lo siguiente: ustedes vengan conmigo. Y dice que los llevó a un lugar, y estando en ese lugar les dijo a ellos lo siguiente: mi alma está angustiada hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús los estaba llevando a estos 3 discípulos y les dijo lo siguiente: ustedes necesitan velar, ustedes necesitan tener comunión, ustedes necesitan orar. Y mira lo que sucede. Vino luego a sus discípulos en el verso 40 y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Jesús lleva a sus discípulos a un cierto lugar, pero estando en ese lugar, le dice a sus discípulos, a los 12, quédense acá, pero de esos 12 toma 3, y les dice a esos 3, vengan conmigo, y cuando los lleva a cierto lugar, les dice a ellos, yo necesito que ustedes oren y velen conmigo. Pero Jesús se va más adelante y Jesús comienza a orar, Jesús comienza a interceder. Jesús estaba a punto de ir a la cruz, y en ese momento, en ese lugar, Dios envió un ángel a fortalecer a Jesús, porque Jesús iba a ir a la cruz y él necesitaba ser fortalecido. La oración nos fortalece, la oración nos da fuerzas, la oración es poderosa en la vida de un creyente, de un hombre y una mujer que tiene esa intimidad con él. Pero cuando Jesús regresa a ver a esos 3 discípulos que les había dicho que tenían que orar, los encuentra orando, no los encuentra orando, no los encuentra intercediendo, los encuentra dormidos. Y yo le aseguro una cosa: si en ese momento hubiese habido televisión, si en ese momento hubiese habido quizás todo lo que hoy nosotros tenemos, quizás estuvieran viendo televisión, quizás estuvieran haciendo otra cosa, y lo que menos estuvieran haciendo era orando. Si hoy en día una de las cosas que el enemigo trata de hacer quiere desenfocarte, quiere decirte por medio de todo lo que está a tu alrededor que no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para buscar intimidad con Dios. La Biblia nos habla que oremos unos por otros para que seamos sanados, pero Dios quiere que usted, amado televidente, usted tenga una intimidad y una comunión con Dios. Dios quiere que usted tenga una comunión con Dios. Dice, Jesús mismo le dijo, la carne es débil, la carne no va a querer orar, la carne no quiere orar. Y Jesús les dice, orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué razón hay tentaciones y usted cae en esas tentaciones? La razón es porque usted no tiene una comunión con Dios. La vida del cristiano no solamente consiste en asistir a una iglesia, no consiste solamente en servir al Señor, no consiste solamente en leer la palabra. La vida cristiana consiste en tener una intimidad con Dios. Y Dios quiere que usted tenga una intimidad con Él por medio de la oración, que usted tenga un tiempo con Dios. Y hay gente que dice que no sé ni qué decir. La palabra de Dios nos enseña que en ese momento Jesús le dijo, no habéis podido velar ni siquiera una tan sola hora conmigo. En pocas palabras, lo que Jesús les estaba enseñando a ellos era que era necesario, que ellos necesitaban orar una hora. Usted necesita orar por lo menos una hora al día, y si usted comienza a orar una hora al día, usted va a ver cómo Dios va a comenzar a manifestarse en su vida y en la vida de los suyos. Mire lo que Jesús declara diciendo en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Usted cierra la puerta y entra a lo secreto, y en ese aposento su Padre que lo ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Jesús está hablando de intimidad con el Padre, una intimidad con Dios, una intimidad con Jesús, una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere manifestarse a su vida, Dios quiere usarlo a usted poderosamente en su ministerio y en su llamado, pero es necesario que usted tenga una comunión con Dios. Como dije anteriormente, una cosa es lo que yo hago para Dios, mi trabajo, y otra cosa es mi comunión con Dios. Yo necesito tener comunión con el Padre. Yo necesito tener comunión con Jesús y con el Espíritu Santo. Y Jesús sabía eso. Jesús ministraba multitudes, pero Él sabía que cada día Él necesitaba tener un tiempo para estar con el Padre, porque el Padre quería manifestarle muchas cosas que el Padre quería hacer por medio de Jesús.
Y más atrás, en el libro de Daniel, yo quiero llevarlo al libro de Daniel, capítulo 6. Al libro de Daniel, capítulo 6, nos encontramos con una poderosa historia acerca de Daniel. Como todos sabemos, Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, estos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia, y estando ellos ahí en el capítulo 1 dice que propusieron en su corazón no contaminarse con todas las costumbres que habían en esa tierra. Estaban en una tierra que no era su tierra, tenían un rey que no era su rey, pero a pesar de eso ellos dijeron: nuestro corazón está completamente rendido a Dios. Y dice la palabra que Daniel y Sadrac y Mesach y Abednego, Dios comenzó a bendecirlo, a prosperarlo, y dice que fueron más inteligentes, más sabios, 10 veces más que todas las personas que habían en esa tierra, en esos palacios. Dios les dio sabiduría, Dios les dio ciencia y Dios les dio inteligencia. Pero ¿cuál era el éxito de Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Cuál era el éxito aún del profeta Daniel? Porque Dios le dio a él la interpretación de los sueños, Dios le dio a él la interpretación de muchas cosas, le dio sabiduría, y aún el rey en ese momento reconocía que Daniel era un hombre que verdaderamente tenía el respaldo de Dios. Mire lo que dice Daniel capítulo 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey lo iba a poner sobre todo el reino. Iba a llegar un momento en el cual de promoción, donde iba a ser promovido Daniel. Pero Daniel tenía otros compañeros ahí que no lo querían, no se alegraban por los éxitos de Daniel. Y ellos andaban buscando la manera cómo destruir a Daniel. Ellos estaban buscando la manera cómo deshacerse de Daniel. Ellos sabían que el rey lo amaba, ellos sabían que el rey lo estimaba. Pero entonces, ¿sabe lo que hicieron ellos? Ellos dijeron, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel y en relación al reino, mas no, escuche bien esto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. No encontraron absolutamente nada, pero llegó un momento que, oiga bien lo que dice, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces ellos dijeron: no podemos, como dicen, tomarlo, no podemos destruirlo. Entonces comenzaron a preguntarse, la única manera es que nosotros nos levantemos en contra de su relación con Dios. Ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Daniel tenía una relación con Dios y ellos se dieron cuenta. Entonces, ¿sabe lo que comenzaron a hacer ellos? Levantaron un edicto, levantaron una ley, y la ley se la fueron y se la presentaron al rey y le dijeron: rey, ¿sabes una cosa? Queremos levantar esta ley y durante 30 días nadie va a poder pedirle absolutamente a ningún otro Dios, nadie, durante 30 días. Y vino el rey y firmó con el anillo, dijo: ok, está bien, es aprobada esta ley. Y entonces mire lo que sucede en el verso 10 de Daniel capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando se levanta esta amenaza, cuando se levanta una amenaza para que Daniel rompa su comunión con Dios, Daniel no le hace caso. Daniel sigue orando, Daniel sigue teniendo comunión con Dios. Así como oraba 3 veces al día, así Daniel continuó orando como lo solía hacer. Y cuando Daniel comenzó a hacer esto, vinieron estos hombres y le fueron a decir al rey: ¿sabes qué, rey? Daniel continúa haciendo lo que él hacía antes. Él sigue orando, él sigue pidiéndole a su Dios, y tú firmaste un edicto, y el edicto era que aquel que orara a otros dioses fuera echado al horno, fuera echado al pozo de los leones. Entonces, en ese momento, aún el rey quiso ayudarle, aún el rey quiso extenderle su misericordia a el profeta Daniel, pero no pudo. El recurso humano, como dije anteriormente, cuando decía el apóstol Pablo, el hombre exterior se desgasta, mas el interior día a día se renueva. El recurso
humano. La posibilidad de poder ayudar a Daniel se había agotado. Pero Daniel tenía a Dios a su lado. Y mire lo que sucede. Dice la palabra que entonces, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Intentó librarlo, intentó hacer algo por Daniel y no pudo hacer absolutamente nada. La mano humana no pudo hacer absolutamente nada para librar a Daniel. Pero dice el verso 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Oiga la declaración del rey: al Dios que tú sirves continuamente. Daniel tenía una vida continua de oración, una vida continua de comunión con Dios, y esa intimidad y esa comunión llevó a Daniel a ser librado del pozo de los leones. Y mira lo que sucede. El rey, pusieron a Daniel en el pozo de los leones. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. Y mire lo que sucede. Verso 21 del capítulo 6 de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque antes él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios libró a Daniel del pozo de los leones. Dios lo libró de ese lugar. Habían leones hambrientos que querían devorarse a Daniel, pero Daniel era un hombre de oración, un hombre que tenía comunión con él. Ahora usted podrá entender por qué es importante la oración, por qué es importante tener comunión con Dios, por qué es importante buscar a Dios en lo secreto, por qué es importante buscar de la presencia del Señor, porque Dios quiere librarte, Dios quiere guardarte, Dios quiere protegerte, Dios quiere bendecirte en gran manera, pero usted tiene que levantar su vida de oración. Sabemos que usted llama, usted pide oración, usted va donde su pastor, donde su ministro, donde su líder, y le dice: ora por esta necesidad, y las personas que lo aman van a orar por usted, pero Dios quiere llevarlo mucho más allá de eso. Dios quiere que usted tenga una intimidad con Dios. No dependa de la oración de otros, no dependa de que si el pastor no ora, si el líder no ora, entonces usted cómo se va a sentir espiritualmente. Dios quiere que usted tenga una comunión con Él. Dios quiere que usted lo busque en la intimidad. Y mira lo que sucede: sacan a Daniel y ni siquiera un rajuño, ni siquiera le encontraron un rajuño, ni un aruñón de los leones. ¿Por qué? Porque Dios había mandado su ángel. Pero mire lo que sucede: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Cuando los leones se apoderaron de ellos, quebraron todos sus huesos. Aquellos que se habían levantado en contra de Daniel y lo habían puesto ahí en el pozo de los leones, el rey ahora los trajo y los puso ahí. Y dice que no los había ni puesto ahí cuando los leones hasta los huesos le quebraron. Como dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted no puede permitir que el diablo lo devore. Usted no puede permitir que el diablo devore su matrimonio, devore su economía, devore la vida de sus hijos. Usted no puede permitir eso. Por eso es necesario que usted se levante en esa comunión y esa intimidad con Dios. Yo quiero animarlo a usted en este día, amado hermano, hermana que me está viendo, y decirle y que usted pueda levantarse en esta hora. Los recursos, las fuentes humanas se agotan, los recursos humanos se agotan, pero los recursos de Dios son inagotables. La oración es un recurso poderoso que Dios nos ha dado, y por medio de la oración podemos nosotros conquistar. Por medio de la oración nosotros podemos recibir esas grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero usted tiene que levantarse y creer en esta hora que el propósito de Dios es que usted tenga una intimidad con Él. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Muy de mañana, aún
cuando era muy oscuro, él iba a esos lugares desiertos y él oraba. Y cuando él descendía a esos lugares, el poder de Dios se manifestaba. La gracia de Dios era derramada, milagros extraordinarios. Y así mismo lo hicieron sus discípulos. Sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Yo quiero invitarle a usted en este momento, ahí donde usted está, donde usted se encuentra, yo quiero invitarle a usted. Quizás usted me dirá, he dejado de orar, he dejado de tener comunión con Dios. Quizás hay alguien, algún ministro, alguna ministra que me está viendo en este momento. Quizás usted tiene un trabajo arduo. Quizás tienes mucho trabajo en la obra del Señor, o quizás trabajas en la obra del Señor y trabajas en lo secular, y quizás dirás, a veces me hace falta el tiempo para tener esa comunión con Dios. ¿Sabe? Lo más fácil es ir a buscar para dar un mensaje. Hoy en día muchos van al internet y bajan los mensajes. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted vaya ahí a la intimidad, que usted busque la presencia de Dios y Dios le dé lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo necesita oír. Y no podemos decir, no tengo tiempo para buscar a Dios porque hago tantas cosas. Una cosa es su trabajo para Dios, su trabajo secular, y otra cosa es su comunión con Dios. Y la comunión con Dios es importantísima para su vida. Yo le animo, le invito en esta hora a que usted le diga al Señor en este día, Señor, yo necesito tener comunión, intimidad contigo. Diga conmigo ahí donde está, diga, Señor Jesús, en esta preciosa hora, yo vengo a ti, Señor, y yo quiero pedirte con todo mi corazón, yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero tener comunión contigo, Señor. Yo quiero ser bendecido, Señor. Yo quiero, Señor, ser renovado en este día, Señor, y quiero tener esa intimidad contigo, Señor. Yo quiero, Señor, orar cada día, presentarme delante de ti en mi aposento, en los secretos, Señor. Quiero buscarte con todo mi corazón, Señor. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero que me enseñes tu camino, Señor. Padre, aquí estoy en esta hora, y si te he fallado, perdóname, Señor, y aviva el fuego de Dios en mi vida. Padre, yo oro por cada televidente, por cada hermano y hermana que nos está viendo en esta hora, y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú los levantas. Levanta su vida de oración, levantas esa intimidad, Señor, que tienen que tener contigo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo podría yo orar una hora? Yo quiero invitarle, y voy a poner en la pantalla de su televisor, usted puede ir a YouTube. En YouTube tengo un estudio acerca de la oración, y ese estudio lo llevará a usted a tener esa comunión durante una hora. Hay gente que me llama y me dice, pastor, ¿cómo yo puedo orar durante una hora? O hay algunos me dicen, yo quiero aprender a orar de acuerdo como Jesús lo dejó establecido en el libro de Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Cuando Jesús enseñaba acerca del Padre Nuestro, no estaba enseñando que teníamos que repetir, sino que el Padre Nuestro, cada parte, cada verso es algo, una fuente que está ahí, que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros seamos instruidos. Entonces, ahí en YouTube usted puede encontrar, en YouTube usted pone Pastor Yamal Salén, y al poner Pastor Yamal Salén, usted busque ahí, hay como unos 100 videos, hay diferentes mensajes, pero hay uno que se llama La Oración, parte 1 y oración parte 2. Entonces ahí usted va a encontrar la enseñanza acerca de la oración, cómo nosotros debemos de orar de acuerdo como nuestro Señor Jesucristo lo dejó establecido. Yo quiero decirle una cosa, cuando usted comience a orar una hora al día, usted va a ver cambios grandes en su vida espiritualmente, aún a su alrededor. Usted va a ver cómo Dios comienza a darle lo que Dios tiene para su vida. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida, bendición para los suyos, y que el poder de Dios lo llene cada día. Es nuestra oración a Dios. Que Dios me lo bendiga. Cuando durante casi 5 o 6 años yo estuve sumergido en las drogas, yo llegué a ser adicto a la cocaína. Toda la gente sabía que yo era un drogadicto. Algunos decían que yo me iba a morir. Algunos decían que para mí ya no había esperanza. Algunos decían que a ver qué es lo que me iba a pasar. Pero un día Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús a mi vida? Porque una mujer murió creyendo en Dios. Una madre creyó